Acabamos de escuchar en este Evangelio las tres parábolas de la misericordia de Dios. La parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo. Cuánto bien han hecho estas parábolas. Porque estas parábolas reflejan y nos dan a conocer el corazón de Dios. Nos dan a conocer el misterio del amor de Dios y también, por otra parte, ¿por qué no decirlo?, el misterio de la condición humana, cómo somos todos nosotros. Estas tres parábolas se podían comentar de mil maneras. Yo solamente voy a decir dos ideas, sobre todo centrándome en la parábola del hijo pródigo. A primera vista nos puede parecer que los dos hermanos son muy distintos. Y a primera vista también nos puede parecer que los pecados de los dos hermanos también son muy distintos. Pero si esta parábola la analizamos en profundidad, vamos a descubrir dos cosas. Que hay un pecado y que hay varios pecados. Esta parábola nos habla de pecado y de pecados. Vamos a explicarlo un poquito. Los dos cometen pecados en plural. El hijo menor se marcha de casa, abandona al padre, vive perdidamente y gasta toda su fortuna de una forma nada honrosa. Y el hijo mayor cae en el pecado de la envidia, un pecado raíz también de muchos pecados. Los dos tienen un mismo pecado. Y ese pecado que tienen los dos en común es el pecado de no acoger el amor del Padre. Como es una parábola, podemos decir que el pecado es no acoger el amor de Dios. Diríamos que ese es el pecado en singular. Ninguno de los dos hijos acoge el amor del Padre. Ese es el pecado. Uno se marcha de casa, abandona al padre, y el otro no se marcha de casa, pero no acoge el amor del Padre. Bien claro nos lo queda explicado en la parábola. Dice el hijo mayor al final de la parábola: tantos años llevo sirviéndote. Se siente siervo, no se siente hijo. Uno es porque la abandona y otro porque está en casa sin sentirse hijo. Ninguno de los dos acogen el amor del Padre. Trasladado a nosotros podría ser: el pecado en singular es que no acogemos el amor de Dios. Y este pecado tiene una importancia grandísima, una importancia para mal, porque es rechazar el amor de Dios. Y claro, cuando se rechaza el amor de Dios, de este pecado surgen, este pecado es el origen de muchos otros pecados. Si acogiésemos el amor de Dios, no habría otros pecados en la vida. Muchas veces decimos nosotros: sí, el pecado es faltar a la ley de Dios. El pecado principal, raíz de todos los demás pecados, es no acoger el amor de Dios, es rechazar el amor de Dios. Esta es la primera idea que les quería exponer. Esto es lo que hay detrás de esta gran parábola. El amor de Dios que es rechazado. Vamos con la segunda idea. La alegría, la fiesta. En todas las parábolas hay alegría y hay fiesta, en las tres parábolas que hemos escuchado.
El pastor se alegra cuando encuentra la oveja perdida. La mujer se alegra cuando encuentra la moneda perdida. Y el padre se alegra cuando viene el hijo que se había marchado. Hay una alegría, hay también una fiesta. Uno de los signos en nuestra vida de que vamos por el buen camino, de que nos estamos acercando a Dios, es cuando nos alegramos del bien ajeno. Cuando nos alegramos del bien de los demás, ese es un signo de que vamos estando cerca de Dios. Importante que esto lo tengamos en cuenta. Tal vez lo que voy a decir ahora, muchos de ustedes no me lo acepten, probablemente. Pero yo les invito a que piensen, a que reflexionen todo lo que voy a decir ahora. Porque muchas veces no solamente no nos alegramos del bien ajeno, sino que tenemos, y lo voy a dejar ahí con esa palabra, no muy dura la palabra, sentimos una cierta complacencia ante el mal ajeno. Sentimos una cierta alegría ante el mal de los demás. Ya digo, probablemente enseguida diremos, no, eso a mí no me pasa, ¿yo qué me voy a alegrar del mal de los demás? Eso a mí no me pasa nunca, no, yo eso no lo tengo. ¿Seguro que eso no nos pasa a nosotros? Algo distinto es que no lo reconozcamos, que digamos que eso no nos pasa nunca a nosotros. Pero yo voy a poner 3 ejemplos a ver si esto nos ayuda a entenderlo. Voy con el primer ejemplo. Una persona se arruina, le va mal en los negocios, tiene que vender sus posesiones, se ha arruinado. Eso enseguida es noticia. Eso enseguida lo decimos. Ven, que te voy a contar, verás, mira lo que le ha pasado a este. En cambio, le va bien y no nos alegramos. No lo contamos. No es noticia. No compartimos lo bien que le va a esa persona. Segundo ejemplo, un matrimonio. Le va mal, la gente se entera un poquito y enseguida eso es noticia. Vamos a suponer que se reconcilian, lo arreglan, les va bien y eso no es noticia. ¿Nos damos cuenta que las noticias es todo lo malo? ¿Lo bueno no es noticia? ¿No lo pregonamos? Voy con el tercer ejemplo. Tenemos una cierta sospecha de que una persona tiene una enfermedad, o la certeza de que tiene una enfermedad. Enseguida lo pregonamos. Y si es una sospecha, eso lo aumentamos. Que sí, que yo he visto a fulanito que estaba allí en el hospital, le tiene que pasar algo grave, algo muy serio, y lo vamos pregonando y lo vamos aumentando. Y vamos aumentando esa posible enfermedad. Después a lo mejor descubrimos que era simplemente una falsa alarma y eso ya no es noticia. Eso ya no lo decimos. No me digan que en todo esto no hay una cierta complacencia. Cuando estamos tan prontos a pregonar, a ser pregoneros de malas noticias, ¿no será que sentimos una cierta complacencia? ¿No será que sentimos una cierta alegría en anunciar esas cosas? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué anunciamos mucho más lo malo que lo bueno? ¿Por qué? ¿No será porque hay una cierta alegría en todo ello? ¿Qué es el morbo? El morbo, que tanto se da en nuestra sociedad, es que tiene un atractivo las cosas malas. ¿Y por qué tiene ese atractivo? Porque hay una cierta alegría.
en las noticias malas de los demás. Veamos el hijo mayor. ¿Qué hace el hijo mayor? Es que esta es un poco la condición humana, por desgracia. El hijo mayor se indigna. Es que no lo digo yo, lo dice el Evangelio de hoy. El hijo mayor se indigna cuando vuelve el hermano. Para él, la alegría hubiese sido que su hermano lo hubiera seguido pasando mal por ahí, por las tierras lejanas, como dice el Evangelio, en ese país lejano. Que hubiera pasado hambre, que hubiera pasado de todo, él se equivocó, pues ahora que pague lo que hizo mal. Él se indigna cuando viene el hermano, que es muy triste, que no se alegra con el hermano, que no se alegra de recuperar a un hermano. Se indigna porque al hermano en aquel momento le va bien, porque el padre le recibe, el padre le acoge. Y este hijo mayor se indigna. ¿No hay ahí también una cierta complacencia en ese hermano? Vamos, cierta, más que cierta. Una gran complacencia en que a ese hermano le fuese mal. ¿No se alegra ese hermano mayor de que al hermano le fuese mal? Si no, no se habría indignado cuando volvió. Se indigna cuando vuelve. ¿No nos pasa eso también a nosotros? Y les voy a decir por qué nos pasa esto. Porque estamos, aunque no nos parezca, muy lejos de Dios. Al Padre, ¿qué le dice? Dice el Evangelio expresamente esas palabras tan bonitas. Al Padre se le conmueven las entrañas cuando recupera al hijo menor. Y en cambio el hijo mayor se indigna cuando viene el hermano. ¿Qué diferencia entre uno y otro? A uno se le conmueven las entrañas de alegría y el otro se indigna por la envidia. Uno nos habla del amor de Dios, del misterio del amor de Dios, y el otro hermano nos habla de cómo es la condición humana. Que en muchas ocasiones nos alegramos del mal de los demás y no nos alegramos del bien de los demás. ¿Y esto por qué? El hijo mayor tiene dos grandes problemas. El primero, no se siente hijo. ¿Qué dice? Ese hijo tuyo. Dice, tantos años llevo sirviéndote. No se siente hijo, se siente siervo. Pero es que después tampoco se siente hermano. Porque dice, ese hijo tuyo. Me decía una vez una persona aquí en el pueblo que no se hablaba con su hermano y yo le dije así, bueno, no sé qué de tu hermano. No digas mi hermano. Di el hijo de mi padre, pero no mi hermano. Algo parecido a la parábola de hoy. Ese hijo tuyo no lo siente hermano. Ese es el gran problema del hijo mayor. No se siente ni hijo ni hermano. Si se hubiera sentido hijo, habría sentido también al hermano. Esta parábola nos tiene que hacer pensar mucho. Que no nos alegremos nunca del mal ajeno. Que sintamos alegría del bien ajeno. Porque cuando sentimos esta alegría del bien ajeno, quiere decir que estamos muy cerca de Dios. Cuando sentimos esa cierta tristeza, cuando no nos alegramos del bien de los demás, es porque estamos muy alejados de Dios. Porque no compartimos los sentimientos que tiene Dios. Dios se alegra de nuestro bien. El alegrarse del bien de los demás es un sentimiento de Dios. Y si lo tenemos nosotros, quiere decir que estamos cerca de Dios. Y el entristecerse, sentir pena, no alegrarse del bien de los demás, eso quiere decir que estamos muy alejados de Dios. Bien claro nos queda reflejado hoy en el hijo mayor. Bien claro. Es algo que nos tenemos que pensar mucho.
Como decía antes, no hay nada más que ver en nuestra sociedad, en la abundancia que se da todo esto. Una mala noticia la pregonamos enseguida. Una buena noticia no solamente no la pregonamos, sino que a veces nos da envidia de que a los demás le vaya bien. Pues vamos a pedirle al Señor que nos dé mucha luz sobre esto, que examinemos nuestro corazón y que nuestro corazón se enciendan todas las alarmas si sentimos una cierta complacencia por el mal de los demás, porque eso significaría que estamos alejados de Dios. Pidámosle al Señor que siempre sintamos, como el Padre, esa alegría por el bien de los demás, que se nos conmuevan las entrañas por el bien de los demás. Que así sea.